Muy bien. Estamos presentes, ¿verdad? Perfecto. Perfecto, chicos. Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer una clase larga, ¿sí? Vamos a hablar sobre la clasificación de los microorganismos que vamos a estudiar hoy en procesos biológicos que vamos a estudiar a lo largo de estas semanas que nos quedan, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver cómo clasificamos y distinguimos a esos microorganismos, un poquito de la taxonomía, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Esto ya no, ya. Entonces, vamos a ver acá, conectándonos con nuestros saberes previos, ¿no? Muy bien. ¿Qué sabemos de nuestros microorganismos? Vamos a hablar sobre eso, ¿no? ¿Cómo se relaciona la microbiota intestinal con la salud humana y cómo podemos modularla para prevenir enfermedades? ¿Cómo influye la diversidad de la microbiota en la salud del suelo y en la productividad, ¿no?, de los cultivos? ¿Qué papel juegan los microorganismos en la descomposición de los contaminantes ambientales y pueden ser utilizados en bioremediación? ¿Y cómo influyen los microorganismos en la fermentación de alimentos, bebidas? ¿Cómo manipular estos procesos? Muy bien. Cuando hablamos de microorganismos, nosotros vamos a hablar no solo de bacterias, vamos a hablar de levaduras, hongos, vamos a hablar de virus también, vamos a hablar de infinidad de microorganismos que pueden ser parte de nuestra microbiota. Entonces, ¿en microbiota solo son bacterias? No, en microbiota no solo son bacterias, pueden ser virus, pueden ser levaduras, pueden ser hongos, ¿no es cierto? Entonces, va a haber una diversidad. Eso me ayuda a que eso tenga una relación con mi cuerpo. Por eso le llamamos microorganismos, porque yo no estoy definiendo si es un solo grupo de microorganismos, sino muchos microorganismos que pueden ser unicelulares, que pueden ser pluricelulares, que son microscópicos, ¿no? Entonces voy a compartir acá un video, una animación con ustedes. Voy a ponerla aquí. Permítanme copiar el enlace para compartir la sesión. Vamos a ver esta animación, ¿sí? Caramba. Estoy diciendo que... Muy bien, chicos. Yo les voy a poner el enlace aquí también. En caso de que se les congele o se me congele a mí el internet, ustedes pueden ir viendo esa animación. Voy a compartir la pantalla. Comparto mi pantalla. Vamos a ver la diversidad de microorganismos que existen. Muy bien. Vamos a poner traducción en español. Y presten atención. Would you be surprised to hear that over 60% of life on Earth is so small that it can only be seen with a microscope? We call all of these little things microbes or microorganisms. There is estimated to be about 2 to 3 billion different species of these little guys. And the best thing? We can't live without them. Oxygen to breathe, food to eat. Thank you, microbes. They generate oxygen in the atmosphere and they fix nitrogen in our soils so that plants can grow, forming the base of our food chains. In this video, we're going to look at a few of them and what they do, both good and bad. Microorganisms divide into 6 main groups. Can you fill in the missing letters to work out what they are? Pause the video and have a think. Did you get them all? Protozoa are made up of a single cell. They are usually found in water bodies and soil and make up the backbone of many food webs.
by providing nutrients for other organisms to grow. I'm sure you've all come across fungi before. Those mushrooms on your pizza? Those are obviously big enough to see, but there are also many types of fungi that are too small to be seen by a naked eye, like some yeasts and molds. In fact, we have yeasts to thank for bread that rises and fermenting in some alcohol. On the downside, there are many types of fungi that cause diseases, like yeast infections in your body. Bacteria. These generally have a bad reputation, but it's actually rather unfair. Yes, some of them can be harmful, but lots of bacteria species are actually extremely beneficial. We have about 100 billion bacterial cells living on our skin alone, and many, many more inside our digestive system. Smelly armpits? The odor is actually being produced by the bacteria that live there. We've spent the last 50 years trying to kill all bacteria, but we're now starting to understand more about good bacteria and the benefits they bring. They can help boost our immune system and aid digestion. Some bacterial species are even being investigated as producers of insulin to potentially replace insulin shots in the future. Are you a cheese lover? Thank bacteria. They are used in making cheese and yogurt. Bacteria are also used to create biogas in an anaerobic digesters, so they're providing us with a much greater alternative for fossil fuels. Fertile soils. Thank you, bacteria. Plants need nitrogen to grow, but how does the nitrogen get into the soil? Of course, the answer is bacteria. They carry out a process called nitrogen fixation. So what are the limits to these wonderful microorganisms? Viruses, another word that makes us all think of bad things, but this time it's more fair than with bacteria. Maybe in the future, viruses will have some beneficial uses. I'll discuss in a little more detail at the end. The suspense, it's worth waiting for. Algae are another set of essential microbes occupying the bottom of the food chain. They are photosynthetic, meaning they take energy from the sun and release oxygen into the environment. Pretty important, as it means we can breathe and survive. They use the energy to produce carbohydrates, which form the base of many food chains. I bet you didn't know that algae-based ingredients also pop up in ice creams, salad dressings, drinks, lipsticks, and toothpastes. 7 billion people, trillions of animals. How come the world isn't just one huge pile of dung? Of course, it's a wonderful community of microorganisms coming to the rescue. Microbes, mostly bacteria and fungi, carry out decomposition, which is the breakdown of organic matter, like dead organisms and material waste, into simpler substances which are then recycled back into the soil. The best news of all, microbes aren't limited to organic matter. They can eat almost anything, toxic waste, plastic, saving us from living on one huge dung pile. And I've even saved the best for last. Microbes could be the answer to our antibiotic crisis. They could be used to produce new antibiotics that are powerful enough to kill even the worst superbugs. In the past 50 years, all new antibiotics have come from bacteria living in the soil, pretty much in your backyard. Or maybe they'll replace antibiotics altogether. Scientists are trying to find ways to use viruses to kill bad bacteria instead of using antibiotics. I said earlier, we might yet find wonderful uses for viruses. So there we have the wonderful world of microbes. We absolutely could not survive without them. Yes, some do cause disease and illness, but they can also cure disease, produce oxygen, energy, and food. Please like and share our videos with your friends. If you haven't Muy bien, chicos, vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto en esta animación, ¿ya? Voy a retrocederla. Entonces, vamos a hablar de los microbios y microorganismos, ¿ya? Que muchas veces lo utilizamos a manera de sinónimo, ¿no? Microbios son la variedad de microorganismos pequeños que no podemos observar a simple vista, pero que constituyen la mayor diversidad de vida en el planeta. Si nosotros nos preguntamos cuáles son las especies más abundantes de vida en el planeta, no son aquellas que podemos observar o ver a simple vista, sino son aquellas que no se observan al ojo. Y están acá los diferentes tipos de microorganismos, como bacterias, como virus, como hongos unicelulares muchas veces o pluricelulares, que son microscopios, protozoarios también, ¿no? Y que se pueden encontrar, perdón,
en diferentes ecosistemas, en el agua, en el suelo, en la atmósfera, en el aire que respiramos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros damos una bocanada de aire ahorita, yo respiro y ustedes respiran, ¿cuántas bacterias y virus y levaduras creen que han respirado? ¿Alguien se anima a decirme? ¿Cuántas creen? ¿Cientos? ¿Millones? ¿Cuántas? Yo, Muchas, ¿verdad? Muy bien. Probablemente cientos de miles. Yo respiro y mi sistema inmunológico puede reconocer cuáles son aquellas, ¿no es cierto?, que son inofensivas, que no nos van a hacer daño, y aquellas que sí son potencialmente patógenas. Entonces, el que yo tenga ropa, el que yo toque mi lacto, el que yo dejo mi plato de comida ahí un ratito, ¿no?, que se enfríe, se llena de microbios, no solamente de bacterias, sino de diferentes microorganismos. El que nosotros salgamos a la calle, nos demos la mano, nos saludemos, compartimos estos gérmenes y microbios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de los microorganismos, ellos van a cumplir un rol fundamental en el ecosistema, en la cadena de la vida. Muy bien, Oils so that entonces, plants cuando can grow, nosotros hablemos de forming. ellos, nosotros vamos a ver que son variados, ¿no? Completando aquí las palabritas, como dicen ellos, miren, tenemos a las bacterias, se me fue, tenemos a las bacterias, tenemos a los virus, tenemos a los fungos, que en inglés son hongos, ¿ya? Tenemos a los protozoarios y tenemos las algas y tenemos las arqueobacterias. Muy bien, todos esos forman parte del planeta, forman parte de los seres vivos, del suelo, del agua, sí, de la atmósfera, sí, todos ellos van a ser una comunidad, ¿no? Y muchos de ellos forman parte de mi microbiota. Muy bien, entonces, por ejemplo, pensemos en este protozoario. Este protozoario vive de vida libre, es un unicelular y es alimento de microorganismos marinos, ¿no es cierto? Entonces, ese protozoario es un eucariota como nosotros, ¿no? Que es una sola célula que es bastante funcional y sirve de alimento para la cadena alimenticia, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se lo come? Los grill se lo comen, los pequeños calamares, los pequeños cangrejitos, los pequeños animales marinos se comen estos protozoarios, son parte de la cadena alimenticia. También hay protozoarios que pueden ser patógenos y pueden causarme infección, claro. Por ejemplo, el protozoario que produce el paludismo o la malaria, ¿no es cierto? O el protozoario que quizás produce malestar alrededor de mi colon, ¿no? Por haber comido lechugas mal lavadas o quizás irrigadas con aguas residuales o fecales, ¿no es cierto? Como Balantidium coli, por ejemplo. Entonces va a haber protozoarios en general de vida libre, como amebas, etc., y otros que pueden ser patógenos que nos pueden causar enfermedad, pero que forman parte de la cadena alimenticia. Muy bien, otro microorganismo importante que vamos a ver son los hongos, ¿no? Más conocidos en inglés como fungi. Los hongos que vamos a también estudiar, vamos a dedicar un capítulo a los hongos, ¿no? No son plantas ni tampoco son animales, tienen su propio dominio y tienen sus propias características. Muy bien, pueden ser unicelulares, son eucariotas también y pueden ser pluricelulares, ¿ya? Y su división y su reproducción puede ser sexual y asexual. Son individuos bastante complejos. Los hongos no hacen fotosíntesis, ¿ya? Los hongos son como los recicladores, degradan materia orgánica, que puede ser materia orgánica muerta o que puede ser materia orgánica que pertenece a un ser vivo y la degradan, ¿ya? Muy bien, entonces se utilizan también para ser fermentadores, entre ellos la levadura, que es una clase de hongo que se utiliza para ser fermentadores en industria alimentaria, como parte de su metabolismo. Ahí vemos las levaduras y los mohos, ¿no? Que se utilizan para hacer pan, para hacer vino, para hacer cerveza. Muy bien, y también los hongos pueden causarnos infecciones, como el pie de atleta, ¿no? Que es un hongo que te hace la piel se pele. ¿Por qué? Porque están degradando tu epidermis superficial. Puede ser un parásito. Muy bien. Entonces, hay hongos que pueden ser beneficiosos, como hay otros que pueden ser
no tan beneficiosos. Las bacterias es una gran diversidad de vida, son de diferentes tipos y formas y cumplen un rol también en la cadena alimentaria, ¿no? Y muchas de ellas son comensales nuestras. En nuestra piel, por ejemplo, viven más de 100 millones de bacterias, billones. ¿No? Imagínense cuánto vivirá en nuestro intestino. Son causantes también a veces del mal olor que nosotros tenemos al sudar. ¿Por qué? Porque degradan, utilizan las sustancias que utilizan las glándulas sebáceas, que son de nuestro sudor, ellas degradan esas sustancias y generan ese aroma. Entonces, nosotros hemos invertido mucho tiempo en eliminarlas con antisépticos, antimicrobianos, etc., pero estamos aprendiendo también que son importantes para el medio ambiente. No las podemos eliminar completamente porque eso afecta a nuestra salud. Y eso pasa con nuestra salud alimentaria. Nosotros tenemos comensales que viven en nuestro intestino, que nuestro sistema inmunológico reconoce y que nos ayudan a degradar sustancias complejas, carbohidratos complejos, lípidos complejos, ¿no es cierto? Proteínas altamente complejas que muchas veces nosotros no tenemos las enzimas y ellas lo degradan y nosotros podemos absorber los nutrientes, ¿no? Otra cosa muy linda que hacen las bacterias es que también pueden servir para qué? Para generar sustancias que el hombre ya no produce. Por ejemplo, las personas que son insulino dependientes, esa insulina, ¿no es cierto?, la va a fabricar la bacteria. ¿Cómo así? ¿No? Mediante ingeniería genética se le transmite el gen de la insulina a la bacteria y la bacteria empieza a producir insulina que se purifica y se vende en esos viales para los diabéticos. Muy bien. Entonces, otra cosa, se utilizan las bacterias en la biomedicina, en la fermentación de productos alimenticios como el queso, por ejemplo, la leche, el yogur, ¿no? ¿Y dónde se ponen? En plantas. Miren aquí, hay bacterias específicas ya clasificadas que se utilizan como en especie de bioreactores en que se les da alimento, se les da calor, temperatura, un pH adecuado para que hagan sus reacciones metabólicas. Y el metabolismo significa reacciones bioquímicas que ellas van a hacer para dar origen a otros productos. En el suelo, ellas fijan el nitrógeno. Recordemos que el nitrógeno es el gas más abundante de nuestra atmósfera. El oxígeno solamente es un 17 o 18%. Lo más abundante es el nitrógeno. Y nosotros captamos ese pedacito de oxígeno que nos es suficiente. Pero las bacterias sí pueden atrapar ese gas llamado nitrógeno, ¿no? Y lo fijan en el suelo y las plantas lo utilizan para construir aminoácidos. Y nosotros, al consumir los frutos de las plantas, estamos captando ese nitrógeno para construir nuestros aminoácidos esenciales y los no esenciales. Muy bien, entonces nosotros vamos a ver que ellas son importantes en la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque ellas fijan ese nitrógeno atmosférico que nosotros biológicamente somos incapaces de hacerlo. Se lo dan a las plantas. Una vez que se lo dan a las plantas, nosotros consumimos esa materia de nitrógenos que los transforman en aminos, ¿no? Y que nos sirve para construir nuestras proteínas. Muy bien. Entonces, es una cadena. Muy bien, entonces, ¿eso beneficia al planeta? Claro, ¿no? Porque ellas son las fijadoras por excelencia de nitrógeno. Muy importante para la construcción de aminoácidos, que son los bloques de las proteínas. Los virus también pueden formar parte de la microbiota en general, que se encuentran en el aire. Ahorita nosotros pasamos, saludamos a alguien deja sus microbotas por ahí porque estornudó, se carcajeó y está dejando sus virus, ¿ya? Hay virus que pueden ser muy infecciosos que nuestro sistema inmunológico no lo reconoce y que pueden ser patógenos para nosotros hasta que nuestro sistema inmunológico genere defensa. Pero en general, la mayoría de millones de virus son inofensivos para nosotros. Hemos evolucionado con ellos para poder reconocerlos, porque imaginémonos, ¿no? Salimos ahorita a la calle y al respirar atrapamos cientos de miles de ellos y no nos enfermamos, porque hemos coevolucionado con ellos y nuestro sistema inmunológico los reconoce. El problema es cuando nuestro sistema inmunológico se enfrenta a algo que desconoce, ¿no? Como el virus de la COVID, era un microorganismo que estaba en un animal silvestre con el cual no hemos tenido contacto y al entrar a un nuevo hospedero, a una nueva casa, el virus va a tener una reacción y el sistema inmunológico también porque es desconocido. Los científicos están tratando de identificar qué utilidades le podemos dar a los virus, ¿no? Muy bien. Entonces, porque ellos siempre necesitan invadir una célula, son como parásitos celulares, ¿no? Que necesitan invadir una célula para poder replicar sus estructuras. Muy bien.
Entonces, tenemos a las algas también. Las algas van a ser las mayores generadoras de oxígeno. Muy bien, nosotros solemos decir que la selva amazónica es el pulmón del planeta, pero la mayor cantidad de vida verde se encuentra en nuestros mares. Ese es un megapulmón del planeta, porque los mares están llenos de algas y ellas botan, ¿no? Al hacer sus procesos de respiración celular, oxígenos a la atmósfera. Y entonces, gracias a ellas es que nosotros podemos captar ese oxígeno y respirarlo. ¿Cómo es que fabrican el oxígeno? A través del proceso de la fotosíntesis, el oxígeno va a ser su material de desecho, lo bota, ¿no? Entonces, todas las plantas van a ser formadoras de esta molécula de oxígeno. Muy bien, y que se eleva a la atmósfera, ¿no? Y en las microalgas, sobre todo en los mares, ellas cientos de toneladas al día emiten de oxígeno. Perfecto. Entonces, estamos viendo ahí que ellas sostienen la vida en el planeta, sobre todo a los animales que respiramos oxígeno o a los seres vivos que respiramos oxígeno. Muy bien. ¿Para qué se utilizan también las algas? Para hacer determinados diferentes tipos de productos como saborizantes, colorantes, pastas, dentríficos, ¿no? Maquillaje. Le hemos encontrado muchos usos en la industria. Entonces, tanto en la industria cosmética alimentaria o en la industria de la gasificación, ¿no es cierto? Las bebidas carbonatadas, etc., ¿no? En los maquillajes, etc., muchos de ellos son usos derivados también de las algas, ¿no? Muy bien. Entonces, los microorganismos, ¿no? La combinación de microorganismos van a ser la microbiota del planeta, ¿no? La combinación de todos estos microorganismos van a ser la microbiota de cada organismo vivo. Por ejemplo, los hongos, ¿cómo descomponen? ¿Qué descomponen? Materia orgánica e inorgánica. Pueden descomponer plástico, también les toma muchos años, pero lo descomponen. Son los recicladores. Muy bien, pueden descomponer algunas sustancias tóxicas como carbonatos, petróleos, etc., ¿no? Les toma bastante tiempo, pero son descomponedores. Es por eso que cuando hay contaminación de aguas y suelos, utilizan muchas veces estos microorganismos descomponedores. Los antibióticos han derivado de los hongos y también de algunas bacterias para combatir. ¿Qué es el antibiótico? Anti significa contra, biótico contra la vida. Yo estoy tomando algo que va a matar algo que está vivo. Ese es el antibiótico, ¿no? Por ejemplo, si se enferma la garganta, amígdalas, voy a tomar un antibiótico. Si tengo bronquitis, ¿no? Bacteriana, voy a tomar un antibiótico. Otitis, me duele el oído, bacteriano, voy a tomar un antibiótico. Entonces, los antibióticos son sustancias producidas en su mayoría por hongos y por algunas bacterias también, que sirven para la eliminación de otras sustancias que están vivas. Entre ellas, las tomamos para eliminar bacterias. Muy bien. ¿No? ¿Nos estamos siendo resistentes a los antibióticos? Sí, porque obviamente las bacterias, ¿no es cierto?, son seres vivos y ellas quieren hacer que ese veneno, que es el antibiótico, no les haga daño, quieren sobrevivir y están buscando la manera de hacerse resistencia cada día, ¿no? Muy bien, estamos viendo acá que muchos de estos microorganismos son importantes. Los científicos que están haciendo para evitar la resistencia antibiótica están pensando que los virus algún día pueden utilizarse para matar determinadas células blanco, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que me maten esta bacteria que me está causando una infección, un estafilococo, por decirlo así. Utilizo un virus en vez de un antibiótico. Es una de las medidas que se está tomando. Muy bien, entonces vamos a ver que los microorganismos son variados y vamos a estudiar cada uno de ellos, ¿ya? ¿Los microorganismos pueden causar enfermedades? Sí. Pueden causar enfermedades, infecciones, pero también sostienen la vida en el planeta y son la vida más abundante que existe en el planeta. Muy bien, hasta aquí, ¿se va entendiendo? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Sí? Ya, sí, las algas son como el fitoplancton, por eso se le dice fitoplancton, ¿ya? Ellas generan oxígeno. Dime, Alicia. Miss, la clase pasada mencionó algo de las vacunas y cómo está en el COVID-19, por ejemplo, en mi caso, a mí no me afectó en nada, pero cuando me pusieron la vacuna, creo que era, no me acuerdo el nombre de la vacuna, pero ahí sí me puse mal, me dio fiebre, me dio de todo, pero durante todo el COVID yo no me enfermé de absolutamente nada.
Ya, mira, el sistema inmunológico, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una gripe, ¿qué hacemos? Estornudamos, se nos llena la nariz de moco, tenemos flema muchas veces cuando es una gripe fuerte, ¿no? Entonces, ¿quién nos provoca los síntomas? Me duele el músculo, tengo fiebre. Los síntomas me los provoca el sistema inmunológico. El sistema inmunológico quiere que deshacerse de ese microbio que ha ingresado a nuestro cuerpo, de ese virus o de esa bacteria, y me va a provocar síntomas, ¿no? Entonces, porque normalmente los microorganismos que quieren proliferar sin que nadie los note. Ellos solamente quieren consumir los nutrientes que nosotros les podemos dar, el medio como hábitat que podemos ser para que ellos se alimenten, se reproduzcan, colonicen, ¿ya? Sin ser percibidos. Pero el sistema inmunológico, cuando los detecta, estos van a ser percibidos. ¿Y por qué decimos que el sistema inmunológico es único? ¿Ya? ¿Por qué? Porque depende de la genética de cada persona, depende de las experiencias de nuestra vida, de cómo nos hayamos expuesto al ambiente, depende también cómo de niños nosotros hayamos tenido contacto con el ambiente para que nuestro sistema inmunológico se refuerce, ¿ya? Y entonces, cuando nosotros nos vamos a vacunar, ¿qué está pasando? Cuando nosotros vamos a vacunar, nos estamos infectando con parte de ese microorganismo. La vacuna es infectarme con parte de ese microorganismo en condiciones controladas, en una dosis controlada, ¿no? Que puede ser alguna proteína del microorganismo, material genético del microorganismo, alguna estructura del microorganismo, etc. Y entonces, cuando los ponen la vacuna, el sistema inmunológico se activa y va reconociendo. Y con el correr de las horas, de los días, sentimos síntomas. ¿Ya? A ver, aquí dice María, ¿es mejor sentir síntomas? No, es que depende de tu sistema inmunológico. ¿Sí? ¿A lo que me refiero? ¿No es cierto? Muchas veces el sistema inmunológico puede ser más agresivo en su reacción. Por ejemplo, hay personas que van a sentir un malestar mucho más tremendo y otras no tanto, ¿no? Entonces, la respuesta del sistema inmunológico es muy subjetiva. Depende cómo va a reaccionar. Por ejemplo, las personas que sufren alergias, huelen polen o polvo, y su sistema inmunológico reacciona de una manera exagerada. Estás lagrimeando, estás estornudando, estás tosiendo, ¿no? Te enrojeces, te hinchas. Entonces es un sistema inmunológico demasiado exagerado y eso te puede llevar a la muerte, ¿no? En cambio, una respuesta moderada, ¿qué quiere decir moderada? Es que mi sistema inmunológico actúa de manera eficiente, pero sin causarme mayor daño, no me va a matar, ¿no? Y un sistema inmunológico que no actúa, simplemente deja que las cosas pasen, también puede conllevarme a la muerte. ¿Sí? Es porque está expuesto al ambiente. Mientras más expuesto al ambiente estamos, somos menos enfermizos. ¿Cómo así? Hemos nacido por parto natural, hemos mamado leche materna, hemos consumido determinados alimentos mientras íbamos creciendo, hemos tenido contacto con los juegos, con el medio ambiente. Por ejemplo, si ustedes ven a los niños en un nido, siempre se están enfermando, siempre tienen infecciones, etc., porque están en contacto con unos con otros, y eso les va a hacer bien, sí, porque crea un perfil sobre la identificación de enfermedades que su sistema inmunológico al tiempo que vamos creciendo va reconociendo. Y es por eso que es importante que nos expongamos un poco siempre al medio ambiente. ¿Ya? Recuerden que nuestros primeros microbios los tenemos cuando nacemos por el conducto vaginal, cuando empezamos a mamar nuestra leche materna, con el contacto de la piel, y la propia leche tiene bacterias, ¿no? Que muchas veces una leche procesada no las va a dar. Muy bien, sigamos. Entonces, hoy día queremos hacer que el estudiante aplique estos conocimientos sobre la clasificación microbiana de manera en contextos prácticos, ¿no? Que identifique los agentes patógenos, ¿no? Y aquellos que son beneficiosos. Muy bien, y sus aplicaciones en la industria. Vamos a desarrollar el tema. Entonces, la diversidad microbiana es aquella que nos va a permitir conocer y determinar la variedad de microorganismos que existen en el medio ambiente y que le podemos encontrar un uso.
Los principios, vamos a clasificar esta diversidad microbiana, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los grupos taxonómicos. Grupo taxonómico es que yo la agrupo según sus características biológicas y vamos a ver sus aplicaciones prácticas. Muy bien. Entonces, cuando nosotros miramos a los microorganismos, tenemos que saber que hay dos grupos, principalmente dos dominios, el dominio procariota y el dominio eucariota. Cuando yo digo dominio procariotas, me refiero a todo lo que son bacterias, nada más que bacterias, hablando de organismos vivos. Y cuando yo digo eucariota, me refiero a aquellos que tienen núcleo celular definido, como nosotros, y que pueden ser pluricelular, unicelular, y que tiene organelas en su célula, que pueden ser algas, que pueden ser protozoarios, pueden ser cualquier animal, insecto, incluso nosotros. Muy bien, voy a agrandar aquí la imagen, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de estos microorganismos? Ellos tienen importancia ecológica, porque los microorganismos son capaces de descomponer la materia orgánica, ¿no es cierto?, que se encuentra en el agua, en el suelo, liberando nutrientes esenciales. Tienen ciclos biogeoquímicos también. ¿Eso qué quiere decir? Fijan el nitrógeno. Eso es importante, ¿no? ¿Para qué? Porque las plantas van a utilizar ese nitrógeno para formar aminoácidos. Muy bien, o aminas, el ciclo del carbono también, son procesos esenciales que regulan la vida en nuestro planeta. Entonces hay que recordar eso, ¿ya? Y también ellos sintetizan oxígeno. Recuerden que la palabra síntesis es sinónimo de fabricar. ¿Qué significa? Fabrico. Yo fabrico, sintetizo algo, oxígeno. Muy bien. ¿Quiénes fabrican esto? Normalmente todos los organismos que hacen fotosíntesis. ¿Quiénes hacen fotosíntesis? Las algas, las plantas superiores y algunas bacterias que hacen fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis no es un mecanismo exclusivo de las plantas, sino que también va a haber bacterias que son capaces de ser fotosintéticas. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí se utiliza también para biotecnología, para la producción de alimentos, como la fermentación, la producción de lácteos, panificación. También los vamos a utilizar en la producción de enzimas y antibióticos, que son medicinas que nos pueden permitir, ¿no es cierto?, equilibrar nuestra salud. Y para tratar las aguas residuales, procesos de contaminación, depuración biológica, utilizamos muchas veces a muchos microorganismos como los hongos, que son descomponedores naturales. Muy bien, en la industria, ¿no es cierto? En la minería se utiliza la bioremediación, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a extraer bacterias y algunos hongos y levaduras que pueden consumir metales pesadísimos, ¿no? Y limpian los suelos. En la salud humana, la microbiota intestinal es importante. Sí, ¿está compuesta solo de bacterias? No, está compuesta de virus, de hongos, de muchas levaduras que pueden estar ahí, ¿no es cierto? Va a haber una diferente variedad de microorganismos. Entonces, ¿es importante ella? Sí, la debemos cuidar porque ella desempeña un papel crucial en el proceso de digestión y absorción de nutrientes, ¿ya? Y entonces esto mantiene mi salud también inmunológica porque mi sistema inmunológico siempre está reconociendo mi microbiota y sabe que es un comensal y sabe que no es patógeno, ¿ya? Y lo entrena. Muy bien. La producción de antibióticos también para microorganismos de los hongos y también para investigación médica. ¿Por qué lo seguimos para investigación médica? ¿No? Se utiliza en la investigación médica, por ejemplo, para comprender enfermedades infecciosas. Yo estudio el mecanismo de infección que tiene un virus, el mecanismo de infección que tiene una bacteria. Por ejemplo, la infección puede ser fecal-oral, ¿no es cierto? La persona se contaminó porque comió algo que estuvo regado con coles fecales, con aguas residuales, y con eso se preparó el alimento y me contaminé. Es una contaminación fecal-oral, tanto en el agua o en el alimento. O también puede ser, ¿no es cierto?, que de repente yo agarro una infección como el COVID o como la gripe, porque alguien dejó sus microbotas en el aire suspendidas al estornudar. Yo pasé y respiré. Entonces estudio los mecanismos de infección, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver también cuáles microorganismos son patógenos y causan enfermedades, como la tuberculosis, como la malaria, como la gripe o como el COVID. Aquellos que no causan una enfermedad son aquellos en que van a encontrar respuesta en nuestro sistema inmunológico. Y vamos a ver cómo nuestro sistema inmunológico reacciona. Muy bien, ya les dije, no puede ser muy agresivo al reaccionar porque nos puede matar,
tiene que ser moderado y no puede ser tampoco pasivo tolerante, porque igual la enfermedad avanza o estos microorganismos se aprovechan porque muchas veces son oportunistas y pueden causarnos daño, incluso la muerte, ¿sí? Entonces, ¿yo debo tener un sistema inmunológico fuerte? No, no debe tener un sistema inmunológico moderado, ¿sí? Muy bien. El tamaño microscópico. Cuando hablamos de tamaño microscópico, vamos a ver que no se ven a simple vista, que yo necesito instrumentos de micrometría para poder observar a estos microorganismos, ¿no? Entonces, muchas de las bacterias, por ejemplo, los procariotas, veamos acá, ¿saben que procariota? Dominio bacteriano. No tienen un núcleo celular definido, ¿no es cierto? Los eucariotas como nosotros sí tienen núcleo celular definido. Los hongos, los protozoarios, las algas, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver la estructura. A través del microscopio podemos ver una estructura de cuál es la forma y cuál es la estructura de estos microorganismos. ¿Por qué es importante conocer su forma y estructura? Porque si nosotros sabemos de qué está compuesta la pared celular de una bacteria, de qué está compuesta sus pili, sus microbiosidades, de qué está compuesta, qué sé yo, su citoplasma celular, yo puedo crear medicina contra eso, ¿no? Antibióticos contra eso. Si nosotros conocemos que tiene núcleo definido, que tiene una pared celular, por ejemplo, en los hongos, la quitina, ¿no es cierto? Yo voy a atacar esa pared de la quitina con un antifúngico para matarla. Entonces nosotros debemos conocer, ¿no? Estudiar a los microorganismos y saber su forma y estructura, porque eso nos permite también combatirlos o utilizarlos en favor de la industria alimentaria, en la industria de bioremediación, por ejemplo, o biotecnológica. Muy bien. Continuamos, ¿no es cierto? ¿Cómo se reproducen estos microorganismos en general? Muchos de ellos va a ser por fisión binaria, por ejemplo, las bacterias, por gemación, los hongos, que vamos a ver cada una de esas divisiones, y las células eucariotas, como nosotros, división mitótica, y en algún caso son reproducción sexual, que también, por ejemplo, los mamíferos y la mayoría de insectos y animales hace reproducción sexual. Muy bien, diversidad metabólica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo me adapto al ambiente y los nutrientes que encuentro en el ambiente para obtener energía, ¿ya? Reproducción. Muy bien, los microorganismos tienen una tasa de reproducción alta. Se dice que en el mundo natural están las especies que son estratega K y estratega R. Los estratega K, como nosotros, tenemos una tasa de reproducción baja. Ya podemos tener hasta un número determinado de crías. Pero los microorganismos, la tasa R es altísima. Por ejemplo, ellos pueden generar millones de bacterias en unos minutos nada más. Cada 20 minutos se están reproduciendo constantemente, dando generación a nuevos microorganismos. Los microorganismos se reproducen rápidamente. Muy bien, también tienen una adaptabilidad, desarrollo, resistencia a factores de estrés. ¿Quiénes son mis factores de estrés? Los factores de estrés pueden estar en el medio ambiente y cómo respondo a esos cambios de temperatura, de pH, a la condición de alimentos, hay abundante alimento o hay escasez de alimento, o al hospedero que invado, ¿no? ¿Es un hospedero usual o es un nuevo hospedero el que estoy invadiendo? Entonces, hay un mecanismo de adaptabilidad. Muy bien. Veamos, características de los microorganismos en general. Ellos intercambian rápidamente sustancias con el medio ambiente. Por ejemplo, la fijación de nitrógeno es un intercambio, ¿no? Muchas veces las bacterias intercambian el nitrógeno para alimentarse de los nutrientes de las raíces de las plantas. La rápida multiplicación, se multiplican rapidísimo, se reproducen súper rápido. Rápido metabolismo, ¿qué quiere decir? Que ellos procesan sus nutrientes de manera rápida y al procesar los nutrientes yo voy a tener derivados, ¿no? Por ejemplo, derivados CO2, oxígeno, etc., que van a ser sustancias metabólicas. Muy bien, algunos procesos de locomoción. Algunos poseen locomoción, sí, por ejemplo, al tener flagelos, al tener microvillis, al tener estructuras que les permitan moverse, tienen locomoción. Otros simplemente no tienen locomoción, son transportados por los mismos por otros organismos, perdón. ¿Un solo microorganismo puede causar varias enfermedades? Sí, te puede causar varias enfermedades. Por ejemplo, un solo microorganismo nos puede causar muchas enfermedades. Por ejemplo, ¿no?
La E. coli. La E. coli me puede causar colitis, me puede causar inflamación al colon irritable, puede causarme también cuando se vuelve enteropatogénica, me puede causar diarreas sanguinolentas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿puede transmitirse por diferentes vías? Sí, los microorganismos se transmiten por diferentes vías. ¿Cuál? La vía aérea, al respirar. La vía acuática, al beber o al consumir un alimento que haya estado contaminado con eso, ¿no? La infección fecal o por contacto directo también, ¿no? Y por transfusiones sanguíneas. Muy bien. Veamos aquí. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a los grupos de microorganismos? Entonces, yo quiero que observen aquí, en esta, tenemos al grupo bacteria procariota y las arqueas también pertenecen al grupo procariota. Ambos son dominio procariota, ¿ya? Y el grupo eucaria son el grupo eucariota, al que somos nosotros, que tenemos núcleo celular definido, que están las plantas, ¿no? Los parásitos en general multicelulares, los hongos, los insectos, los animales en general, las algas también. Muy bien, entonces aquí yo voy a tener grupos definidos. ¿Cómo clasifico la vida? Bacterias, el grupo bacteriano y arqueobacterias. ¿Por qué a las arqueobacterias se le dice arqueobacterias y también son bacterias? Allá, porque ellas crecen en ambientes extremos. En ambientes extremos como regiones extremadamente salobres, en regiones donde hay mucho metal pesado, en fumarolas de volcanes, en el lecho marino. Son bacterias que son muy antiguas y que tienen mucha resistencia a ambientes que generalmente no son fáciles de que un microorganismo viva. Y las otras bacterias en general pueden estar en el suelo, en el agua, en la atmósfera, etc. Y las eucarias, estamos aquí los animales. En los animales agrupamos, recuerden, a los insectos, a nosotros, mamíferos, a los reptiles, a las aves y a todos los grupos de animales que recuerden. Muy bien, están los hongos también, que son eucariotas, ¿no es cierto? Todos los pluricelulares, también están unicelulares como los protozoarios, ¿no? Y en diferentes tipos de estructuras. Muy bien, entonces, ahí tenemos una clasificación del árbol de la vida. Muy bien, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos sobre las bacterias y sus formas? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayor parte de infecciones o enfermedades se da porque yo he contraído alguna bacteria. ¿Cómo contraemos bacterias? Normalmente por la alimentación, ¿no? Cuando un alimento está contaminado, el agua o la bebida. Entonces, también me sirve saber e identificar cuáles son bacterias patógenas y no patógenas y cuáles son nuestros comensales, ¿no? Cuáles me pueden ayudar a tener una mejor salud, una mejor procesos digestivo. Entonces, para eso yo debo saber cuáles son, conocerlas, saber qué estructuras tienen, ¿no es cierto? Identificar cuando es un peligro o no. Claro, Alicia, nosotros somos mamíferos, somos animales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los animales en general, insectos, reptiles, aves, el grupo de arácnidos también, nosotros somos animales, los mamíferos en general, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver acá bacterias. Las bacterias son microorganismos procariotas, ¿no es cierto? Que pueden ser también arqueobacterias que pertenecen a este grupo, ¿no? Con una amplia diversidad morfológica. ¿Qué quiere decir morfo? Morfo es forma. Acuérdense de esta palabrita, ¿ya? Cuando me hablan de morfología, me hablan de forma. Es una palabra griega que dice la forma. Metabólico, ¿qué significa? Reacciones químicas. Que ella hace reacciones bioquímicas. ¿Cómo qué reacción bioquímica? Respira, se nutre, ¿no es cierto? Se alimenta, se reproduce y también muere. Muy bien. Entonces va a ser múltiples reacciones bioquímicas, ¿no? Muy bien, se va a clasificar principalmente en función a qué? A su forma. ¿Quién le va a dar la forma? La pared celular. La pared celular de una bacteria le puede conferir la forma. Por ejemplo, de esta forma como cocos, ¿no? Esta forma en cadenita que la llamamos streptococos, son redonditas.
¿no? Miren aquí, estas pseudomonas tienen un flagelo largo y son como un bacilo, como un bastoncito alargado. La salmonela, ¿qué forma tiene? También tiene de bacilo, pero tiene varios flagelos, miren ahí, ¿no es cierto? Pericéntricos que bordean su exterior. Muy bien, los estafilococos se agrupan en colonias, miren allí, se agrupan en colonias como si fueran racimos de uvas. El Mycobacterium tuberculosum, que es una bacteria, que es un bacilo, por eso le llaman el bacilo de Koch también, ¿no? Que puede agruparse también así en cadenita. Clostridium tetani, que miren ahí, tiene como una teca o como un bastón alargado y son redonditas, ¿no? Vemos la espora y entonces nosotros vamos a ver que mayormente forman cocos o bacilos. También puede haber cocobacilos, ligeramente no son tan no son tan redondas, sino tienen una estructura semiovalada. ¿Cómo es un cocobacilo? Un cocobacilo es más o menos así, redondito, ¿no? No es finalmente un coco, pero tampoco es un bacilo como esto, sino es un cocobacilo. Ahí lo vemos. Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a ver que esa forma se la deben a su pared celular. La pared celular va a darle la forma a la bacteria. El grupo arquea. Estudiemos un poquito porque lo hemos mencionado. ¿Quiénes son las arqueobacterias? ¿No? También son procariotas, ¿no? Tienen unicelularidad y procarioticidad. ¿Qué quiere decir? Que son unicelulares y pertenecen al grupo de los eucariotas. Pero van a tener diferencias bioquímicas y genéticas con las bacterias comunes que están en el suelo y en el agua. ¿Por qué? Porque ellas crecen en ambientes extremos, en ambientes agrestes que muchas veces no son condiciones buenas para que prospere la vida, pero donde nadie prospera, ella prospera. Por ejemplo, organismos naturales como plantas o algas o pequeños animales no pueden vivir en fumarolas de volcanes, ellas sí pueden, ¿no? Entonces suelen encontrarse en ambientes extremos, como en las aguas termales, en aguas recontrasalinas, ¿no es cierto? Con extrema cantidad de sal. Las arqueas juegan un papel crucial en la ecología microbiana de hábitats extremos, mantienen la diversidad y la fijación de nitrógeno en hábitats extremos. Muy bien. ¿Y quiénes son los eucariotas? Los eucariotas somos nosotros, son los mamíferos en general, y somos las plantas, los hongos, ¿quiénes más? Los protozoarios, etc. Hay una gran diversidad de microorganismos eucariotas. Muchas veces, cuando hablemos en ciencia, nosotros vamos a hablar de que pertenecemos a la naturaleza como animales que somos los seres humanos, ¿ya? Tenemos una biología que responde a determinada naturaleza y no estamos exentos a la naturaleza. A veces nuestra racionalidad o los términos sociológicos nos hace encasillarnos en constructos sociales o categorías como si no estuviéramos dentro de un grupo natural. Pero hablando de ciencia única y puramente de ciencia, nosotros pertenecemos a un grupo natural, a un grupo taxonómico y pertenecemos a un ecosistema. Por ejemplo, nosotros vivimos en Lima. ¿Cómo es el ecosistema de Lima? ¿Ya? Es un ecosistema desértico, ¿verdad? Hemos crecido en el desierto. Si nosotros le preguntamos a una persona de la selva, ¿cómo es tu ecosistema? Está lleno de plantas, es verde, etc. Y de acuerdo al ecosistema donde nosotros nos desarrollamos, también tenemos bacterias definidas o microbios definidos. Entonces, la variedad de microbios que podemos tener responde al ecosistema. Es por eso que a veces cuando nosotros viajamos y probamos otras comidas, otros sabores, respiramos otro aire en otro ecosistema, nos podemos enfermar un poco. Oye, me enfermé del estómago. Oye, me dio náuseas. ¿Qué pasó? Tus comensales, tus bacterias comensales han ingresado nuevas bacterias a ser comensales. Y eso te ha causado molestias. El sistema inmunológico ha respondido. Muy bien, entonces cuando hablemos de los eucariotas, nosotros vamos a decir que representan adaptaciones evolutivas muy definidas y fundamentales para que pueda haber diversidad de vida. Si vemos esta célula eucariota, ¿qué vamos a ver? Tiene un núcleo definido, tiene organelas, veamos acá, tiene las mitocondrias, ¿no es cierto?, que están por aquí. ¿Qué otra organela puedo encontrar, no es cierto? Aparte de las mitocondrias, tiene, miren aquí, el ribosoma, ¿no es cierto? Un ribosoma y tiene
el aparato de Golgi. Cada una de estas estructuras las vamos a estudiar, así que no se preocupen, solamente las estoy mencionando. Y tienen pequeños ribosomas como puntitos. Muy bien, entonces no es tan simple este microorganismo como una bacteria. Una bacteria es simple, ¿no? No quiere decir que la bacteria no tenga cierta complejidad en su vida, sino que es mucho más simple su complejidad en comparación a una eucariota, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que esto ha sido una transición, ha habido un mecanismo evolutivo por lo cual de tener bacterias procariotas solamente en el planeta, en algún momento dado se formaron los seres eucariotas, que dieron origen a la diversidad de vida que mayormente es visible a nuestros ojos. Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a ver que ellas tienen diferentes formas de estructura también, porque por ejemplo, un hongo es eucariota, pero su estructura celular difiere de la estructura celular de un mamífero, ¿no? O de una ave, ¿no? O de cualquier animal. Un protozoario también es eucariota, pero su estructura celular difiere en algunas cosas, pero en general son eucariotas. Muy bien. Hasta aquí, ¿se va entendiendo? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Se va entendiendo? Quiero saber si se va entendiendo. Sí, me estaba claro. Ya, pero si tienen dudas, no duden en preguntar, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Los hongos tienen un propio dominio, ¿ya? Y así como nosotros pertenecemos al grupo de mamíferos, los hongos van a pertenecer al grupo de los fungi, que tienen características exclusivas y propias. Pueden ser pluricelulares o unicelulares eucariotas, ¿no? Entonces pueden tener reproducción sexual o asexual, son bastante complejos. Aquí tenemos a las levaduras, a los mohos, a las setas, ¿no es cierto? Su estructura reproductiva, asexual o sexual, ¿no? Van a tener cuerpos diferentes. Si nosotros vemos, son agrupaciones de estructuras, pero no forman un tejido, ¿ya? En cambio, los pluricelulares, como nosotros, formamos un tejido o formamos un órgano o un sistema. Ellos no. Las bacterias, ojo, solo forman colonias, tampoco forman tejidos ni construcciones complejas, solo colonias. Agrupan individuos, son una colonia. Muy bien, entonces los hongos tienen un impacto en la naturaleza significativo, sí, porque son descomponedores de la materia orgánica, ¿ya? Y también los podemos utilizar en la industria alimentaria, por ejemplo, para la fermentación de la levadura del pan, del queso, para hacer fermentados como la cerveza, el vino, el pisco. Por ejemplo, mucha gente habla del mosto de la uva, pero estamos hablando de la cáscara de la uva. ¿Qué hay en la cáscara? Distintos microorganismos, como bacterias y hongos, ¿no es cierto? Que se utiliza para un mosto específico, una uva específica, que tiene una microbiota específica para preparar pisco, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Los protozoarios es otro grupo de microorganismos que muchos de ellos son de vida libre y son unicelulares y son eucariotas como nosotros. Muy bien, entonces ellos se van a clasificar según su locomoción, ¿no? Locomoción es si se mueven o no se mueven. Tienen flagelos, tienen pseudopos, tienen microvellosidades, etc. Ellos suelen crecer en ambientes donde hay humedad, ¿no es cierto? Ellos suelen ser también parte de la naturaleza, pueden pertenecer a la cadena alimenticia. Por ejemplo, muchos microorganismos marinos comen estos protozoarios, ¿no? Y algunos de ellos pueden causarnos enfermedades como la malaria, como el mal de Chagas, el trypanosomiasis cruzi, etc. Las algas son microorganismos eucariotas fotosintéticos, ¿ya? Entonces, muchas de ellas pueden ser unicelulares, ¿no? Las algas pueden ser unicelulares, pero son microorganismos también son multicelulares, ¿no? Verdes, entonces, pero son chiquititas, mírenlas allí, ¿no es cierto? Entonces, profesora, ¿una alga es lo mismo que una planta? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Una alga es lo mismo que una planta? ¿Qué me dirían ustedes? Sí, no sé, profesora, quizás. Son muy similares. Las plantas que nosotros vemos en tierra descienden de las algas, ¿ya? Entonces, las plantas que nosotros vemos en tierra, ellas inicialmente sus antepasados fueron algas.
tienen un cuerpo distinto, obviamente, que a una planta que nosotros vamos a ver en tierra, pero cumplen una función biológica importante. Mantienen la vida en el planeta para aquellos seres vivos que respiran oxígeno como nosotros. ¿Sí? Entonces, ellas en su proceso metabólico, al hacer la fotosíntesis, liberan de sus membranas celulares, de sus cloroplastos, oxígeno, ¿ya? Y al liberar el oxígeno, este oxígeno se encuentra libre para que nosotros lo captemos cuando hacemos respiración. Entonces, ellas son un pulmón importante. Se encuentran ampliamente en mares, en ríos, en lagos, lagunas, etc., ¿ya? Entonces, ellas parten la base alimentaria de qué? De la vida en el planeta, porque ellas son generadoras de fotosíntesis. Al hacer fotosíntesis crean azúcares y estos azúcares pueden ser consumidos por otros seres, ¿no es cierto? Por otros animales, ya sea en el lecho marino o ya sea también, ¿no es cierto?, las plantas terrestres que también hacen lo mismo, que generan sus frutos, que nosotros los consumimos. Los virus, ¿qué vendrían a ser los virus? Vamos a tener un capítulo sobre virus también, ¿ya? Entonces, los virus tienen una antigüedad y una diversidad, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Vamos a escuchar. Los virus se dice que no son precisamente seres vivos. Aquí, a ver, Dani nos pregunta, un momentito, chicos. Los hongos, la reproducción puede ser sexual, asexuales porque tienen ambos, o solamente una de ellas depende de la especie. Muy bien, no, los hongos van a tener un mecanismo en donde su reproducción puede ser simplemente por bipartición, pero también puede ser por variedad de gametos, ¿ya? Eso lo vamos a estudiar más adelante, no lo he tocado porque no quiero confundirlos, pero sí lo vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, recuerden que los organismos vivos en el planeta son diversos y sus formas de reproducirse o adaptarse son distintas. Nosotros, por ejemplo, somos organismos pluricelulares eucariotas que solamente nos podemos reproducir por la unión de gametos y la unión de gametos se da por contacto sexual, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, pero hay microorganismos que pueden hacer ambas cosas, ¿no? Pueden hacer reproducción sexual y asexual, ¿no? Hay microorganismos también o animales que son hermafroditas, no los quiero confundir con eso. Por ejemplo, muchos tienen los órganos sexuales masculinos y femeninos y se pueden autofecundar o pueden tener relación sexual con otro en donde van a fecundarse, ¿no es cierto? Muchas plantas, por ejemplo, tienen el polen y el pistilo, que son, ¿qué cosa? El polen es lo que semina a la planta, ¿no es cierto? Y los pistilos son los ovarios reproductores. Entonces, son diferentes. Los mecanismos por los cuales los seres vivos se reproducen son diferentes. Y muchos organismos tienen la capacidad o el superpoder de hacerlo de manera asexual como sexual, ¿sí? Porque contienen las estructuras que les permite hacer eso. ¿Ya? Entonces no se encasillen en una sola forma, vean que los microorganismos tienen diferentes formas y estructuras y su ciclo de vida es totalmente diferente a nuestro ciclo de vida, por ejemplo, ¿no? O a nuestro ciclo de vida. Entonces son organismos bastante diversos, ¿sí? Muy bien, ahora sí hablemos de los hongos. Los hongos son clasificados como parásitos moleculares. Ellos necesitan invadir una bacteria. Ellos no tienen metabolismo. Al decir no tienen metabolismo, es que no hacen reacciones bioquímicas. Muy bien, ¿qué significa metabolismo? Hacer reacciones bioquímicas. ¿Qué reacciones químicas hacen las bacterias? Respiran, las bacterias respiran. Pueden respirar oxígeno o cualquier otro gas, pero respiran. Nosotros, por ejemplo, también hacemos respiración, que es parte de un proceso bioquímico y es parte de metabolismo. Hago digestión. Las bacterias también pueden hacer digestión. Sí, claro, procesan sus nutrientes, ¿no? Y los convierten en otras cosas o derivados, ¿no es cierto? Las bacterias también se reproducen, nosotros también. Eso también es metabolismo, también. La degradación de proteínas, la degradación de carbohidratos, la degradación de lípidos, las bacterias lo hacen también, nosotros también. Entonces, eso es metabolismo, ¿no es cierto? La fabricación de aminoácidos, nosotros fabricamos algunos aminoácidos que no son esenciales porque los fabrico, sí, ¿no?
Entonces, las bacterias también fabrican sus propios aminoácidos, también, ¿no? Muy bien, entonces, eso es metabolismo. El metabolismo significa reacciones bioquímicas que los seres vivos realizan. Y los virus, nosotros vamos a decir que ellos no realizan estas reacciones bioquímicas. Pero, ¿qué es lo que hacen los virus? Los virus son muy antiguos y son muy diversos. Se cree que los virus fueron que existieron o coexistieron con las primeras bacterias o protobacterias que generaron la diversidad de vida en el planeta. Su evolución es rápida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su material genético viral puede ser mutable rápidamente. Muy bien, los virus tienen una tasa de evolución extremadamente rápida debido a su alta tasa de reproducción y capacidad de mutar. Los virus pueden ser de material genético ADN o ARN, pero jamás ambos. Nosotros sí tenemos ambos. Nosotros en nuestras células tenemos ADN y ARN. En cambio, ellos pueden tener solamente uno. Muy bien. ¿Hacen intercambio genético? Sí, intercambian su material genético con otros virus o con el genoma de la persona o el animal que invadan. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó cuando vinieron los españoles a colonizar América? Trajeron con ellos sus enfermedades, entre ellas la gripe. La gripe era un virus que no existía en América. Muy bien, entonces, ¿qué? ¿La gripe cómo actuó? ¿No? Como si fuera una epidemia en América, mató a mucha gente. Pasaron como 4 o 5 años o quizás 10 para que la gente adquiriera resistencia. Fue porque los virus invaden la célula e insertan sus genes en las células. Y entonces esos genes puede ser que nosotros los hayamos quedado parte de su genoma viral, ¿no? Y los transmitimos a la siguiente generación, a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos o nuestros descendientes ya no se morían de gripe. Muy bien. Entonces, ellas pueden evolucionar con sus huéspedes, sí, los virus necesitan de una célula para meterse en ella, ¿no? Y replicar su material genético. ¿Qué es su material genético? ADN o ARN. ¿Son estructuras simples? Sí, solamente tienen una cápside que las cubre. Esa cápside está hecha de proteínas, ¿no? La cápside es como una caja que resguarda el material genético. Vemos acá diferentes formas de cápside, redondas, ¿no es cierto? Unas que son cuadrangulares. Esta cápside es como un hexágono, ¿no es cierto? Si la miramos así, ella está guardando el material genético. Algunos virus tienen como una cubierta de membrana y otros simplemente no tienen esa membrana lipídica, ¿no? Van a ser virus desnudos. Muy bien. Entonces, los virus necesitan invadir una célula. Necesitan entrar dentro de una célula para poder, ¿qué? Hacer su replicación. ¿Replicación qué quiere decir? Que la célula reconoce su material genético y fabrica las estructuras y proteínas de los virus. Los virus cumplen con el requisito para ser llamados seres vivos, microorganismos vivos. Para muchos biólogos no, porque los virus no tienen metabolismo, no respiran, no comen, no procesan nutrientes, solamente invaden a la célula para replicar sus estructuras. Entonces se han quedado como en ese proceso en donde son seres vivos, ¿no? Que no han ido más allá, porque para ser seres vivos hay que cumplir con ciertas características. Una, que yo responda al ambiente, que yo tenga una nutrición, que yo procese nutrientes, que yo pueda reproducirme, ¿no? Y que yo muera. Entonces, esas son las características de estar vivo. Muy bien, entonces los virus pueden hacer relaciones simbióticas con algunos patógenos. Sí, se ha establecido que algunos virus viven constantemente invadiendo determinados grupos de células, ¿no? Y coevolucionan con sus huéspedes. Muy bien, entonces nosotros vamos a ver que esa coevolución los ha llevado a diferentes ambientes o a diferentes territorios o ecosistemas. El origen y la coevolución celular. Se cree que los virus fueron los primeros esbozos de la vida en el planeta, pero que no llegaron a tener todas las características que tiene un ser vivo. Para otros autores o otros virólogos, los virus sí son seres vivos, pero solamente tienen la única característica de querer replicarse, ¿no? Y para eso necesitan la maquinaria celular. Muy bien, pero en su mayoría nosotros vamos a hablar que son seres o son microbios, ¿no es cierto?, que son parásitos moleculares. Vamos a estudiar sus características y estructuras y su ciclo en un capítulo completo, ¿sí? Por ahora no nos adelantamos. Muy bien, chicos.
vamos a hacer 2 temas hoy día, ¿sí? Pero de este tema me van a hacer una actividad. En esta actividad ustedes van a crear un mapa mental sobre la taxonomía bacteriana. Van a describir, crea un mapa mental que resuma la taxonomía bacteriana desde los niveles más generales hasta los más específicos. Utilicen colores, imágenes, conectores visuales, etc. Lo pueden hacer grupal, ¿no? Me ponen a qué dominio pertenece esa bacteria, dominio procariota, obviamente, pero si es, por ejemplo, arqueobacteria o bacteria, ¿no? Muy bien, clasifican las bacterias según sus clases, sus órdenes, me ponen ejemplos de cada nivel taxonómico, ¿no? Y los grupos taxonómicos a las que pertenecen. Los grupos taxonómicos generalmente se clasifica a qué familia bacteriana pertenece, a qué orden pertenece, me pueden dar 1 o 2 ejemplos sobre eso, ¿no? A qué clase pertenece. Y la importancia de la tecnología, me dicen por qué es importancia la taxonomía bacteriana en microbiología y la medicina, porque es importante que las clasifiquemos y conozcamos. El formato de entrega, ¿cómo puede ser? ¿No? Utilizando papel, lápices de colores, dibujos, lo que ustedes quieran, pueden utilizar en internet Micmaster, ¿no? Google o XMind, que son plataformas libres, ¿ya? Perfecto, ahí están las instrucciones. O pueden simplemente hacer sus dibujos. Muy bien, veamos un poquito de retroalimentación sobre el tema. ¿Cuál es el propósito principal de estudiar la clasificación de los microorganismos en microbiología clínica y cómo ayuda esta clasificación en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas? Muy bien, nosotros debemos conocer siempre la estructura del microorganismo, porque solamente así sabemos a lo que nos enfrentamos. Si es un microorganismo patógeno, potencialmente virulento, ¿no? Y que puede ser dañino a nuestra salud. Y eso nos permite dar medicinas, saber también los mecanismos de infección, cómo me contagio, cómo no me contagio, ¿no? ¿Qué medidas de prevención puedo tomar sobre y cómo y si la asepsia o la desinfección juegan un rol importante? ¿Cuáles son los principales criterios utilizados para clasificar los microorganismos en microbiología y cómo pueden estas clasificaciones guiar la selección de tratamientos antimicrobianos? Muy bien, los principales criterios van a ser, ¿no? De la manera clínica, es que si me causan o no me causa daño. Si es patógeno, ¿no? Y si es patógeno, ¿cuál es su potencial de virulencia? ¿Ya? Entonces, para eso yo debo conocer su mecanismo de reproducción, los alimentos que le gusta. Quizás le gusta comer solamente sales, azúcares en específicos, ¿no? O determinados carbohidratos complejos, ¿ya? Entonces conocemos su naturaleza. Esto nos permite, ¿no? Diferenciarlas y clasificarlas en grupos. ¿Por qué es importante comprender la taxonomía y clasificación de microorganismos patógenos en el ámbito clínico y cómo puede esta su comprensión mejorar la prevención y el control de enfermedades infecciosas en entornos clínicos y comunitarios? Muy bien, si nosotros conocemos de qué está hecho el microorganismo, si tiene pared celular, doble, simple, compleja, cuáles proteínas o ácidos grasos forman su pared celular, si tiene, por ejemplo, cilios, flagelos, estructuras de locomoción, ¿no es cierto? Y cómo se alimenta este microorganismo, nosotros podemos prevenir determinadas enfermedades infecciosas y podemos crear vacunas contra ellos. ¿Ya? Para que nuestro sistema inmunológico los reconozca. Muy bien, y eso me ayuda a tener prevención. La vacuna es una prevención, recuerden eso. En el control de enfermedades infecciosas y en los entornos comunitarios me ayuda a saber cuáles pueden ser bacterias muy peligrosas y por eso debo estar desinfectando o esterilizando constantemente determinadas áreas de los hospitales. Recuerden que los hospitales va gente enferma. Y esta gente enferma va con sus bacterias, con sus microorganismos. Y muchos de ellos son potencialmente contagiosos. Es por eso que no se permite que vayan niños pequeños a los hospitales, ni tampoco adultos mayores que vayan a visitar a otros, ¿no? Porque son grupos vulnerables, ¿no? Y entonces, porque los hospitales son un caldo de cultivo microbiano que puede ser potencial, donde la carga de microbios es alta. Y es por eso que se incide mucho en la desinfección, en la esterilización y en las buenas prácticas clínicas. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas?
Dime, Alicia. Si las bacterias están en el aire, como mencionó, a un recién nacido, claro que no se le debe exponer de inmediato al medio ambiente, ¿no? A la calle, o sea, sacarlo, pero de a pocos debemos de ir, no, o sea, no A ver, mantener hermético en el hogar, sino que claro. eh, tratar de que salga y desarrolle también sus defensas, y así se va a tener que enfermar sí o sí. A ver, miren, cuando nosotros nacemos, inmediatamente respiramos oxígeno, ¿ya? Cuando nuestra hemoglobina cambia de ser una hemoglobina que atrapa el oxígeno en el agua, en cuestiones de segundos cambia a una hemoglobina en donde podemos captar el oxígeno gaseoso. Los microbios que nosotros empezamos a captar son microbios que nuestro sistema inmunológico se empieza a entrenar. Ahora no se trata, recuerden que un bebé recién nacido es un bebé que recién está desarrollando las capacidades de su sistema inmunológico y lo entrena, especialmente cuando nace por el conducto vaginal, ¿no? Especialmente cuando toma leche materna, va a tomar contacto con la dermis de la mamá, en donde hay bacterias, y va a tomar contacto con la leche que contiene lactobacilos, entre otras bacterias, que descomponen sus carbohidratos complejos. Entonces, nosotros respiramos ese oxígeno y nuestro sistema inmunológico se va desarrollando, se va fortaleciendo, ¿no? En la ropa que le pones al bebé ya le estás poniendo gérmenes. En la leche que va a mamar ya está teniendo gérmenes. Ahora, yo lo debo exponer a enfermedades potencialmente infecciosas como gripe, como el sarampión, la varicela, la viruela. No, pues chicos, recuerden que es un recién nacido y necesita determinados cuidados. Entonces, si hay alguna persona que está enferma en casa, siempre es bueno aislarla del recién nacido. ¿Sí? Porque él está desarrollando su sistema inmunológico. El bebé, ¿cuándo se va a empezar a enfermar más? Cuando empieza a gatear, cuando se empieza a poner objetos en la boca, cuando vaya al nido, etc. Eso ayuda a entrenar su sistema inmunológico también. Y para prevenir enfermedades potencialmente patógenas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vacunarlo. ¿Sí? Eso también refuerza su sistema inmunológico. Muy bien, ¿qué otra pregunta hay? Claro, cuando estamos en el vientre materno, el líquido amniótico, Dani, es agua. En un 90% es agua, ¿ya? Y nuestra hemoglobina lo capta, sino que nuestra hemoglobina cuando nacemos por el canal de parto cambia en cuestiones de segundos a nivel molecular, hace expresión genética y se convierte en una hemoglobina que capta el oxígeno gaseoso. Eso lo van a estudiar más adelante, ¿ya? Muy bien, aquí dice, ¿por qué recién nacido se le vacuna contra? ¿Por qué? Porque es una bacteria potencialmente patógenas las que pueden causar neumonía y las que pueden causar tuberculosis. Entonces, por eso es que se le vacuna a modo de prevención, para que el niño reconozca esos microorganismos en dosis controladas y empiece a generar anticuerpos. Las vacunas es prevención. Muy bien. Muy bien, esa pregunta, William, tú te las puedes contestar. ¿Por qué no me ahogo cuando estoy en la piscina? O sea, obviamente yo digo que hay un cambio a través de la estructura genética de la hemoglobina. Muy bien, para poder captar el oxígeno aéreo. Muy bien, chicos, descansen 15 minutos y retornamos con la otra clase, ¿sí? Muy bien, 15 minutos, ya son las 12:05, regresan 12:20.